Bueno, nos acompaña una figura, un invitado que nos queríamos hace mucho tener por aquí en la plataforma de La Quinta Pata. Responsabilidad mía no haberlo tenido antes, es toda mi responsabilidad porque había perdido su número. Y es, señores, historiador, antropólogo, miembro tanto de la Academia de Ciencias de República Dominicana como de la Academia de Historia. Y estoy dando todo esto, ¿verdad? Estoy dando todo este recorrido porque vamos a hablar de historia dominicana y vamos a hablar de los mitos en torno a la historia dominicana. Hay mitos en todo, ¿verdad? En la historia siempre hay mitos. Pero en República Dominicana, cuando los abordamos, nos mandamos. O sea, cuando tú empiezas a decir, mira, esto es una mitología lo que hay en torno a este personaje. Porque aquí nuestras figuras históricas son santos. Los santos no participan en procesos históricos. ¿Entiendes? Los santos no participan en este tipo de cosas. Y motivado por eso, traigo a quizás el único historiador dominicano que aborda la vaina frontalmente. El profesor José Guerrero, ¿cómo le va? No, pero no diga que el único. Usted, bueno, para mí sí. Bueno, ok, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, la historia dominicana es un berenjenal convertido en un jardín de rosas. Ahora, ¿qué es un berenjenal? ¿Cómo se convierte un berenjenal en un jardín de rosas? Con mucho trabajo, con mucho amor, con mucho entusiasmo. Y como tú dices, mezclando el mito con la historia. Tú estás utilizando la palabra mito de manera despectiva. No. Yo digo que en toda historia está rodeada de mitos. Por lo general. Ah, no, yo no lo digo mal. El historiador utiliza la palabra mito como sinónimo de mentira o de falsedad. O de falsedad. Pero el antropólogo lo utiliza de otra manera. El historiador lo utiliza como son relatos sagrados en los cuales suceden en un tiempo sin tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando tú dices algo que parece natural, ya eso es un mito, que no lo pones en duda. Y entonces ellos estudian, claro, como estudiaron sociedades que no tenían escritura, ahí el mito es la historia. Exacto. Por ejemplo, Pané, cuando llega aquí y ve los aborígenes, él recoge de dónde vino la gente, cómo se formó la isla. Entonces, eso es mitología. Pero los antropólogos demostraron que, aunque tienen muchas cosas en contradictoria, que la gente sale de una cueva, sale de una piedra. No, la gente sale de la sexualidad. Pero dice, sí, pero tú le quitas esa parte, abajo hay un conocimiento muy profundo de esa población. Entonces, mito no es algo negativo. Michel de Certeau, que es un padre jesuita, historiador, decía que nuestra historia es el mito. Nuestra historia es el mito nuestro. Es decir, en el sentido de que congrega a la gente, de que la junta. Y fundamentalmente, lo que la sociedad quiere es que la gente esté junta, ¿no? Independientemente de lo que crea. Okay. ¿Entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, la historia siempre está vinculada al mito, la leyenda y al cuento. Esos son tres elementos importantes. El cuento es lo que la gente dice en la calle. La gente se inventa muchísimas cosas. La leyenda ya es escrita para ser leída. Esa es la palabra de latín. Es lo que se escribe para ser leído y enseñado. Y el mito ya son relatos orales que tienen un carácter universal para esa cultura. ¿Afectó la escritura al mito? La naturaleza del mito, la escritura lo afectó. Pero fíjate, la Ilíada, por ejemplo, que Ilíada y Odisea que hoy leemos, Homero no existió. Homero fue un personaje mitológico. Lo que sí existieron fueron los homéridas, que es la cofradía que se dedicaba a cantar y contar esos cuentos. Esas hazañas de Homero. Esas hazañas, ¿te entiendes? Que iban de pueblo en pueblo y la iban modificando. ¿Cuándo entonces tenemos nosotros la Ilíada de la Odisea? Cuando Pisístrato, el gran tirano, decidió hacer una sola versión. La recoge, la escribe y esa es la que leemos. Pero ahí está ganando y perdiendo. Estamos ganando porque si no lo hubiera recogido en la escritura, posiblemente se hubiera perdido. Sí. Pero estamos perdiendo porque se perdieron las diversas versiones. Exactamente.
la escritura es como un sinónimo, esto es la verdad. Sí, no, de que aparece Y la ahí verdad, de que aparece la escritura. Mira, Es como cuando vino Moisés con los 10 mandamientos. Esto es escrito. escrito. Entonces ya eso. Esto No. es- Cuando la escritura solamente alimentaron 5 o 6 pueblos en el mundo. Eso no es fácil. Es decir, donde aparece el Estado, clases sociales, comercio, guerra, de todo aparece. Tú no puedes organizar un Estado sin la escritura. Así mismo es. Entonces la escritura es como la base del Estado. Y por supuesto la historia se escribe. Y la historia se escribe para un fin. Exactamente. No es de que para gozar ni Decía- para disfrutar. Decía Jean-Luc Godard que la historia es de quien la escribe. Por supuesto. Es decir, lo decía y con mucha, con esa profundidad y no hay genialidad que cosa le más- caracterizaba. En la historia no hay nada ingenuo. Solamente el lector que cree que eso es así, porque sucedió. Óigame una cosa, entonces yo me voy a ir con calidades de mitos. ¿Cuáles son las calidades de nuestros mitos fundacionales? Por ejemplo, los taínos. Los taínos. Como vemos a los taínos, yo lo vi a usted en un podcast del amigo, nuestro amigo, porque es tuyo y mío, José Maracay, Rubén Lamarche, de BAO, del grupo BAO Media, que tengo que decir que ahí fue que yo, Pero eso- rescaté mi deseo de tener en el Pero espacio. es un radical, es un Sí. iconoclasta. No, eso es un rompedor. no. Sí. La marcha no Sí, tiene que ver. la marcha no tiene que ver. Pero ahí yo lo vi usted diciendo sobre el mito de los taínos. No, fíjate. O sea, inclusive usted pone en duda que digamos taínos. Vamos a ver. Bueno, ¿Por qué? Que aquí no hay indios. No, de que no. Vamos a ver. Hasta el otro día yo tenía en mi cédula indio. Cuidado. Este es el único país que hay esa frase, aquí no hay indios. Aquí no hay indio. Y este es el único país que sin haber indio hay indio. Y que el indianismo, porque indigenismo es una corriente antropológica, filosófica, Sí. política, que tiene una política sobre los aborígenes de un determinado país. Pero en nuestro país no puede tener política aborigen, porque no tenemos aborígenes. Entonces, indianismo, hay que diferenciarlo. Indigenismo e indianismo. No. Porque una cosa es, fíjate, una cosa es la palabra, otra cosa es la realidad. Ya. Hay un libro de Michel Foucault que se llama La palabra y las cosas, que te lo recomiendo. ¿Por qué? Bueno, porque todos confundimos la palabra con la cosa. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ¿qué es esto aquí? Dice, un vaso de agua. Un vaso de agua. Bueno, pero eso no es de agua. ¿Entiendes? Sí. Sin embargo, uno lo acepta. Un vaso de agua. Pero el vaso no es de agua. No. Uno lo acepta. Entonces uno confunde la realidad con las cosas. Y eso es normal. Entonces, ¿cómo te digo? La palabra taíno como la palabra indio. Vamos a comenzar por la palabra indio. La palabra indio, bueno, se usa porque Colón vino aquí y confundió a la población autóctona con pobladores de la India. ¿No es así? Claro. Yo tenía un antropólogo que ya falleció, Carlos Hernández Soto, que fue a la India. Y dice, ¿qué tú quieres que te traiga de allá? No, nada. Solamente cuando tú te vas al aeropuerto, averígame, por favor, de voz propia, cómo se llaman la gente de la India. Me dice, la gente de la India se llaman indios. Ahí está. ¿Entiendes? Ya. Ahí está. Entonces, obviamente hay una confusión. Colón pensaba que estaba en la India, cerca de la India, la llamó indio. ¿Se puede utilizar la palabra indio? Sí, siempre y cuando la pongas entre comillas, para que entonces no le llames a una población que no era de la India con el nombre prestado o postizo. ¿Está bien? Lo puedo utilizar para fines de comunicación. La palabra taíno. Bueno, ¿cuándo aparece la palabra taíno? Segundo viaje de Cristóbal Colón. Diego Álvarez Chanca, un español que no habla la lengua aborigen, va a Guadalupe y salen unos indios, entre comillas. ¿Tú ves? Entre comillas, claro. Siempre el querido televidente tiene siempre que poner la comilla. Claro. Para no hacer esta digresión tan fea. Entonces, le salen unos aborígenes. Aborígenes me gusta el término. Sí. Que es del latín, que significa desde el origen. Muy bien. Ese sí. Es más acertado. Ese sí. Pueblo, le llaman pueblos originarios. Claro. Fíjate, ese sí, ese término sí me Contempla un gusta. derecho también. No, ese término sí me gusta, se lo usan. Entonces, salen esos pueblos que están ahí aborígenes, haciendo así. ¡Ey, taínos! Y entonces le dice, taínos, que son buenos. Y yo te pregunto,
Y cómo él, y cómo él sabía esa cómo él lengua. sabía esa Y lengua. cómo él traduce eso. Bueno, casos de traducciones, de falsas traducciones, hay miles y miles en la humanidad. El famoso canguro. Cuando los ingleses llegaron ahí a la población autóctona, ¿qué es eso? Al animal dice, canguro. Él dice, canguro. Dice, no sé. Y canguro se traduce por el animal. Él vio a los indios amablemente Exacto. saludándolo. Dijo, bueno, taíno. Son amables. Ahora bien. Ese término nunca más se vuelve a utilizar. Ese es el asunto. Entonces, cuando vienen a utilizarlo los arqueólogos, comienzan a utilizarlo ya, especialmente Sven Loven, que es un sueco que hizo un libro fantástico, 1931. Y entonces le llamó a esas poblaciones del contacto, que eran muy diversas, en las diversas islas, Claro. le llamó taínos. En el 1931. 31. El diablo. Reciente. Sí, reciente, claro. Claro, Colón encontró él mencionó una palabra ni taíno, en la parte norte de la isla, pero no volvió a mencionarla más. En el repartimiento del 1514 se mencionan 5 nitaínos, que se supone que eran como los ayudantes o los más cercanos a los caciques. ¿Entiendes? El problema es que, mira cuál es el problema de esa palabra. Aparte de lo del español que interpreta y acuña una palabra, es que en ninguna parte, ningún otro autor mencionó la palabra. No solamente eso, sino que no hay ningún rastro toponímico. Y eso sí es grave. Wow. Eso sí es grave. Porque si nosotros nos llamamos dominicanos, oye, tenemos que encontrar la palabra dominicano en la historia, en la geografía, en la canción, en la poesía, en la mala palabra, en todo, en los anuncios publicitarios. Tenemos que encontrarlo en todo. Si es verdad que nos llamamos todos dominicanos, en Nueva York, en Europa. ¿Entiendes? Pero como si esta gente se llamaban todos taínos, ningún autor los recogió. Y entonces, de repente, como te digo, no deja ninguna impronta. Ahora, Caribe sí. Mar Caribe, Omega Caribe, Ajicaribe, Ciguayo, Monte Ciguayo, Macorís, San Pedro Macorís, San Francisco de Macorís, Siboney, el pueblo de Siboney en Cuba, Guanajuato, esos sí tienen toponimia, pero no taíno. Ahora bien, había que simplificar, profesor. Taíno sí, todo ya. Está bien, yo no descarto el uso, pero lo pongo entre comillas. Oye, ¿por qué también? No, pero te falta lo más importante. Esa palabra tiene una carga ideológica mortal. Cuéntanos. Taíno. Mortal. Los españoles, no ya como taínos, sino que comenzaron sí a diferenciar indios buenos e indios malos. Ay, entonces los buenos, ya tú sabes cuáles son. Los que se someten. Y los malos son los caribes, que donde Colón inventó la palabra caníbal. Caníbales, sí. Caníbal. Una población extraordinaria, que sin ellos no entendemos lo que sucedió en el Caribe. Y aquí habían caribes. Aquí habían Caribe. Porque el relato, ahí vamos al mito, Ajá. El mito es que los caribes venían aquí y abusaban de los taínos, de los pobres buenos, de los pobres taínos que estaban aquí jugando pelota, que estaban aquí fumando vaina y cogiendo los variados, Rito de la Coba. ¿Y Caonabo qué era? ¿Caonabo? No, pero así es que se vende la vaina, profesor. Y cuando Colón llegó allá a Samaná, que dijo, pero si estos no son caribes, están fronteros. No, con los pelos largos, los ciguayos, o sea, el Caribe, con todo el pelo envijado de rojo y con líneas negras de agua. Caribe, papá. Caribe. Yo te tengo aquí, bueno, no va a haber el tiempo porque no hay tiempo, pero yo tengo aquí la descripción del padre de Labat. El Labat es un padre francés que estuvo en Martinica, Guadalupe, hizo un libro llamado Viaje a las Islas de la América. Publicado en 1694, 1722, donde él recogió todas las islas. Y ese es un documento fundamental, no solamente para estudiar los aborígenes. Él estuvo con arahuacos, con caribes, habló con ellos. Tuvo mulatos, tuvo negros, anduvo con piratas, filibusteros, bucaneros,
con españoles, con franceses, con ingleses. Es un señor. Habla de la música, de la comida, eso habla de todo. Es un autor que sí es verdad que yo, si me dicen, ¿qué te enseñaré en la escuela? El padre Labat. Ahí está la calenda, lo que bailan, lo que no bailaban. Ahí que está la frase, que no se la refiere a la isla de Santo Domingo, a nosotros, pero sí se puede aplicar. Es que esos negros bailan como desde el vientre de la madre. Nada más bailan. Esa gente se pone loca. Entonces, él hace descripción de los caribes. Y si yo no te digo que son caribes, digo, pero eso tú vas a decir, pues esos son los taínos. ¿Me estás entendiendo? No había diferencia. No había diferencia porque eso que tú estás diciendo, los caribes, eso sí parece que es algo afirmado por todos. Ellos mataban a las mujeres suyas y iban a robarle la de los otros. ¿Las mataban por qué, prof? Bueno, o la desaparecían. O las... Cuando dicen mataban, ya es una fuente española, ¿tú ves? Es una fuente europea. No. Desestimaban a sus mujeres y iban a buscar a los otros. Pero eso no solamente pasa aquí, eso también está en la Biblia. Sí. Hay muchos pueblos que desestiman a sus mujeres para coger la de los vecinos. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí viene un asunto. Por eso que la Bata habla que ellos tenían 3 lenguas. Los caribes tenían 3 lenguas. La lengua de los varones, la lengua de las hembras y la lengua de los guerreros. Y entonces dice que eran buenos, sí, eran buenas personas, pero cuidado cuando tomaban, porque entonces le entraban unos celos. Y a cualquier motivo real o imaginario, un borracho, dime tú. Sí. un borracho donde quiera. Por cualquier motivo agarraba a la mujer y la mataba. Por celo. Bueno. Por cualquier cosa. ¿Pero por qué la mataba? Porque esa mujer no era de él. Esa mujer se la robó. ¿Tú me estás entendiendo? Pero muchas de ellas se integraban a la cultura. Sí. Entonces, yo digo en un artículo que tengo, lo pueden leer, publiqué en la revista Ecos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre comillas, taínos y caribes, dos en alianza y en conflicto. Es así que hay que verlo. Tú no puedes ver que taíno por un lado y caribe por otro. No. Todo lo que tiene con K, sea Caribe, Carite, todo eso es Caribe. Eso es Caribe. Sí. Bueno, pues somos Caribe. Somos Caribe. ¿Y por qué el mar Caribe? Caribe. Ahora búsqueme el mar taíno. Búsqueme el mar taíno. No hay un mar taíno. Pero el mar taíno, como usted dijo, es muy fuerte en tanto que moldea nuestro carácter o nos lleva a cierta docilidad. Pero que entonces que es muy peligrosa. Está escondiendo una práctica colonial de exterminio a los indios que no eran taínos, que no eran buenos. Y dice las casas... Porque obviamente en 1503 la reina justificó que por ser caníbales había que esclavizarlos. Pero había que preguntarles si eran caribes o no. ¿Y cómo en español, sin saber la lengua, va a distinguir el que era caribe y no caribe? No, caribe eran todos, para esclavizarlos todos. Entonces, por eso que no me gusta esa palabra. Por ese contenido deculturativo, ese contenido de persecución a esa población caribe, que fue extraordinaria y que está ahí viva todavía. Profesor, y ahí, porque hay algo que yo veo mucho en los últimos años, que es hacer totalmente anti-español o ser totalmente pro-África. No. Entonces, ¿qué podemos? Hay que buscar un centro, hay que buscar, ¿qué hay que hacer con esta herencia? Porque tenemos una constitución de aborigen, caribe, tenemos mucho de africano, pero también tenemos mucho de español. Porque usted y yo estamos hablando en español, usted y yo no estamos hablando de la lengua de los caribes, ni de los guerreros, ni de los... Hay un berenjenal ahí. Hay un berenjenal. Sí, pero yo enrédeme esa cabulla. Yo siempre digo que el sentido común y la realidad evidente nos puede ayudar a organizar el asunto. Ya tú lo dijiste, de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la religión que tenemos? Digo, las religiones. Sí, las religiones. Hay distintas vertientes, pero hay una dominante. Sí. La que se celebra es, ya tú sabes cuál es. La católica. La católica. Entonces, ¿por qué eso está ahí? ¿Por qué no la otra? Pero también tú no puedes negar que hay personas que tienen una creencia que no es del credo católico ortodoxo.
Hay sincretismo. El sincretismo, todo eso. Pero en el propio el catolicismo es un sincretismo. Exacto. No, el sincretismo. Yo siempre digo que están equivocados los que creen que Jesucristo era judío. Están totalmente equivocados. Si el que dice que Jesucristo era judío ni ha leído la Biblia, ni la ha comprendido, ni sabe lo que es la religión y la cultura hebrea. No, es que precisamente luego que Jesús muere, hay una de las principales acusaciones de los cristianos, es que los judíos fue que mataron a Cristo. Y yo, cuando era niño, yo salía a buscar en los montes un ave negra llamada judío y le caía a pedrada. ¿Judío? Porque era judío. ¿Que andan por ahí los judíos todavía? Sí. La ave negra judía anda por ahí. Y hubo uno que le dio una pedrada y cuando lo vi así, me vio así con los ojitos, me dio pena. No lo maté, pero te salvaste, judío, pero tú mataste a Cristo. Entonces, eso está en la cultura o no está en la cultura. En la cultura. En la cultura. Arraigado. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos imágenes de Jesucristo? ¿Tú sabes cuáles son las imágenes? Esas imágenes no son ingenuas, no son nada, son creadas. Jesucristo blanco, rubio, verde. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que eso salga de una religión que su Dios no tiene ni nombre ni imagen? Porque la palabra del Dios hebreo no tiene ni nombre ni imagen. Claro. Se llama Yahvé. Yahvé, que es yo soy. Y yo soy no es un nombre. Ni imagen, mucho menos. Entonces, ¿cómo puede salir una religión con un Dios que tiene nombre, que tiene imagen, de una que no tiene imagen ni nombre? No, eso sale de la cultura greco-romana. Eso es de la greco-romana, porque el cristianismo es un sincretismo greco-romano. Con alguna pinceladita es judía. Pero eso es greco-romano, amigo, por todos lados. Búscate ¿en qué se escribió ¿En qué lengua se escribió el Nuevo Testamento? Griego. Oh. ¿Y por qué? ¿Y por qué se escribió en griego? Exacto. Porque era para los griegos. Ah. Oh. ¿Y dónde están todos los acontecimientos? En Roma. Oh, pero bueno, acá, pero Roma. Entonces eso es greco-romano. Claro. Es una versión que estoy dando que puede ser perfectamente refutada. O sea, puede tener otro punto de vista, pero eso para mí es así. Bueno, los romanos asumieron la mitología griega y empezaron a ponerle nombres como por ejemplo, hicieron lo mismo con el cristianismo. Podemos buscar la figura de María en Artemisa, por ejemplo. Sí, Artemisa, en Isis y en la prehistoria también. Sí. O sea, las Venus de Venus, las Venus de Willendorf, las primeras estatuillas que aparecen ya en el Paleolítico superior, medio, estamos hablando de 45,000 años, que aparecen en toda parte. ¿Entiendes? Por ahí hay una imagen de Isis que tiene 3,000 años antes de Cristo, que es ella dándole el seno a su hijo. Ahí está. A su hijo. La misma imagen que aparece en la imagen de la Virgen María. Tú ves los mitos, esos son los mitos. Esos son los mitos. Esos son los mitos trascienden la historia local. Por eso son tan importantes. Y la gente lo hace sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Esa imagen de la Virgen fue pero muy atractiva para los aborígenes de América. Busca para que tú veas. Busca la Guadalupe para que tú veas. Busca las Mercedes aquí. Busca la Altagracia para que tú veas. No, lo que la trajo a ellos fue la figura de la Virgen. Pero estamos claros, señores, Taíno, Taíno entre comillas, sí. Y Caribe sí. A Caribe usted se la quita. No, Caribe tú no tienes que poner Caribe ahí usted se la quita. Ni los ciguayos tampoco. Sí, porque eso somos. Ahí están de testigos, por ejemplo, Enriquillo. Ay, mencionaste. Enriquillo. Lo dijiste. Enriquillo era un Caribe. No. Pero encendido. No. Vamos a ver. No. Y tú vas a meter ese tema así, sin anestesia, sin una cervecita, muy amigo. Así. En primer lugar, que la palabra Enriquillo nunca se usó. No relaje. Esa es la palabra de. Anda al diablo. Pero no es malo. Ok. De Está la bien. novela de Galván, por Dios. La novela más grande, importante y buena de este país. Sí, muy buena. Muy buena. Okay, Traducido al chino y al japonés. A mí me encanta. Entero. Criticada, pero... Pero, ajá.
Pero es que era una Pero lo que novela. no tiene crítica para mí, lo que no tiene varias versiones, para mí eso me da un tufo a dictadura ya. No, a mí me gusta lo diverso, porque el ser humano es diverso. Es más, uno internamente es diverso. Yo a veces pienso una cosa, después pienso otra, y lo contrario. Y estoy ahí, bum, 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 bum. Yo me digo, pero defínete, muchacho. Sí, pero hago lo otro. Enriquillo, entonces, ¿cómo se llamaba? ¿Quién era? Vamos a ver. Bueno, está la historia. Está publicado los documentos por Fracipena Dutrera. Y está la versión de Enriquillo, de la novela, que es retomada también por Peñavalle. Porque quieren convertirlo en el gran... Es más, quieren convertirlo en el artífice del primer tratado. Primer tratado de España con América. Sí, eso es esa conexión ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, la palabra Enriquillo nunca utilizada. Lo que aparece es Enrique del Bauruco. En 1514, un indio que está repartido, en repartición. También David encontró Enrique Vejo. Y Enrique Vejo con V y con B. Ok. Yo le pregunté a David, esa cosa. Y dice, bueno, yo creo que se refiere a Enrique Viejo. Pero Enriquillo murió no, ya a los 30 años los indios eran viejos. Sí. ¿Tú entiendes? O sea, tú tienes que estar en ese contexto, sí. En ese contexto. Entonces, él, como otros, pero el indio más peligroso en los tiempos de Enriquillo era el ciguayo, no era Enriquillo. Y Tamayo. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Tuve los documentos. Enriquillo, la segunda parte de sus levantamientos, vino a vivir para lo que es cerca de Azua, Sierra Martín García, y en el pueblo de Barreras. Bueno, Sebastián Barreras, donde está la población más antigua de la isla, aunque Adolfo López está encontrando algo en Samaná. Pero Adolfo López tiene un yacimiento con 3 fechas. Ahí hay 20 yacimientos. Diablo. Con 40 fechas entre Pedernales y Azua y Barahona. Y también se relaciona con Levisa en Cuba, 3100 años de Cristo. Y ya sabemos que vienen de Centroamérica. Lo que Adolfo López encontró en Samaná, él no sabe dónde vienen. Porque hicimos un congreso, un compañero mío, colega, Sí. lo puedo invitar aquí, a decir lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Pero él fue hicimos un congreso y él dijo que esa gente venían del Jobo de Venezuela, y Carlos Alberto Martín, que era arqueólogo de ese yacimiento, dijo, no, lo que tú me mostraste no viene de allá, búscate otro lugar. De allá no viene. Es así que la ciencia se dirime, ¿eh? Claro. No, yo te pensaba Claro. que haciendo pañito. Entonces, nada. Entonces, Enriquillo va, ahí aparece ese Sebastián Barrera, que tenía un trapiche, hablando con Enriquillo, pidiéndole que parara la devastación que estaba haciendo Tamayo en esa región. Entonces, habían contradicciones muy grandes. Entre ellos. Ustedes lo ven a Enriquillo como el gran líder. No, y Guarocuya no era Guarocuya. También lo confunden. Sí. Ajá, Enriquillo Guarocuya. Lo confunden. No fue Guarocuya, porque a Guarocuya la ahorcaron en Bonao. Entonces no es ese. Entonces, finalmente, Enrique Vejo, mira, es que Enriquillo, es que ustedes están equivocados pensando que es un aborigen, un indio. Él salió a los 3, 4 años de la matanza de Jaragua. Pero tenía una causa. Él presenció eso. Él lo vivió. Está bien, pero él no se levanta para levantar a su raza. Ok. No, él se levantó por motivos personales. Como siempre bueno. pasa. Como siempre pasa. ¿Cómo te iba a decir? ¿Cómo se da Como la lo vaina? tuyo, Como los héroes nacionales. Claro, entonces después se construyen en Intereses héroes. propios. Ajá, primero, porque si no hay intereses propios, no hay intereses No puedo nacionales. identificarme con una causa. No, entonces nada. Pero bueno, pero lo que quiero decirte es que en esa matanza, sí hubo matanza. Esa matanza de Jaragua. 82 caciques. Eso lo contó Diego Márquez, que fue uno de los náufragos que estuvo con Colón allá en Jamaica. Él lo envió con una canoa para pedir ayuda
a Obando para que le mediara algo y él vio esa matanza y contó 82. Obando agarró todos los caciques de la región, los metió en un bohío y le mandó a prender fuego y matar a todo el mundo que saliera de ahí. Ahí mismo. O sea, o matado o quemado. Y de ahí se salvó. Ahí murió el papá de Enriquillo. Wow. Tú ves, utilizamos la palabra Enriquillo también para comunicar, Sí, claro, ¿no? obviamente. Porque si no van a entender la gente. Claro, claro. Entonces ahí se murió el papá de Enriquillo. Y ahí lo salva un español o un cura franciscano y lo lleva al monasterio de la Verapaz, que es la ciudad que se hace después de esa matanza, cerca de Puerto Príncipe. ¿Qué es lo primero que los padres le hacían a los niños indígenas? No vas a hablar esa lengua. Ajá. No, que la lengua indígena. No, tú no vas a hablar eso. Tú hablas español, ven. Tú no vas a creer en Yocajú, Bagua, Marocotí. Tú vas a creer en la Virgen y en Jesucristo. Tú no vas a estar en cuero por ahí, con un taparrabo. Tú vas a usar ropa. La cultura, Claro. la cultura. Pero no solamente Enriquillo se llevó eso en serio, sino que cuando él vino aquí a la ciudad de Santo Domingo, Enriquillo usaba capa. Eso nada más lo usaban los hidalgos. Capa. Bolseguíes, zapatos. Y un sombrero. Y espada. ¿Y sabe cómo firmaba las cartas? Don Enrique. Don Enrique. ¿Qué es lo que tú crees que es Indonesia? ¿Qué es lo que tú crees? Es un cuento tuyo. Déjame favor. Don Enrique. Pero no. Se encontró en la Real Audiencia y dice que se quedó en los aposentos de los oidores. ¿Y tú crees que van a recibir un...? Eso me recuerda a mí en Brasil. O sea, yo estudié en Brasil. Sí, sí. Y allá, la repartidera de la tierra y todo muy bien. Y apareció un indio llamado Tutu. Oye, ese indio andaba en pantalón corto, con una sandalia. Y entonces, en una avioneta. Y va a la TV Globo a entrevistarlo. Y cuando él se baja, dueño de muchísima tierra. Entonces, dígame, cacique, ¿sí qué cacique? Coronel Tutu. Coronel Tutu. ¿Qué cacique del diablo tú me estás hablando a mí? Coño, Coronel Tutu. El poder, señor, el cambio de la sociedad. Es que mientras tengamos esos compartimientos separados de que aborígenes, españoles, negros. No, la sociedad los mezcla ahí y hace el berenjenal. Sí. Ese berenjenal que después los historiadores lo convierten en un jardín de rosas. Bien. Profesor, aquí los indios se diezmaron rápidamente. Muy rápidamente. Y hay historiadores que mantienen la tesis de que los censos que mandaban los españoles a la corona estaban truqueados y no contaban la cantidad de indios, contaban menos para presionar a la corona para que le diera el permiso de traer negros, porque los negros pues, rendían mucho más. Cuéntenos, ¿eso es así o no? Sí. Y que viene la frase de aquí no hay indios. Sí, bueno, ya esa frase ahí yo no la tengo así tan localizada históricamente, pero sí es cierto. Cuéntanos. Todavía cuando Oviedo escribe en 1536, él hace una relación de los ingenios que ya le había hecho el obispo Alonso de Fuenmayor. Y él aparece ahí que aparecen los ingenios de Nigo, todos los ingenios de otra parte. Y hay una contabilidad de quienes trabajan ahí. Pues ahí la mayoría de los ingenios tienen mayoría de trabajadores aborígenes. Eso tú lo puedes... Todavía ahí, cuando está pidiendo negro también, pero todavía no pudo dejar de reconocer que la mayoría de la población trabajadora en los ingenios eran los indios. Claro, porque el asunto no era que rendían más, no era... Yo pienso que tiene que ver también que la esclavitud era un negocio. Que la gente cree que ¿Por qué no sé el mundo no se aboca a un plan de convertir los carros de gasolina en eléctricos? Así, por una cosa allá. Claro. ¿Por qué? Hay que mantener el negocio. Claro. Si nos olvidamos de eso, vamos a estar haciendo... Hay que vender carros, combustible. Hay que vender No, y el carro eléctrico, a principios de los 90 ya eso estaba listo. Y de repente No, entonces... Es que viene como una novedad ahora. Es que los intereses también retrasan los procesos.
También, o sea, bueno, esto no es necesario, pero no, eso no me conviene. Claro. Entonces, eso es la realidad histórica. El que quiera ver otra, pues que vaya al cine o que vaya... Tú estabas hablando ahorita de santos, pero fíjate que hay muchos santos que la iglesia lo ha sacado como santos, porque se dio cuenta de que son descritos por otra tradición precristiana y algunas no coinciden. ¿Tú sabes quién sacaron? Por ejemplo. No lo voy a decir aquí porque... Dígalo, pero venga acá. No, porque después yo que voy a dar una conferencia ya Ah, bueno. a San Cristóbal. Hace mucho tiempo que lo sacaron. ¿A San Cristóbal lo sacaron? Pero claro, pero para el pueblo sigue siendo San Cristóbal. Por Dios. El santo de los caminantes, de los viajeros. Muy, muy milagroso también. ¿Entiendes? Porque dime tú, en esa época, salir a caminar, a viajar, había que persignarse de verdad. Pero y esas embarcaciones. Imagínate tú. Dice Bono que para venir de Santiago a la capital era por Cotuí. El viaje duraba 10 días. Diablo. Y no solamente 10 días, sino que había que averiguar cómo estaban los ríos y cómo estaban los caminos. Y entonces, y que había que hacer persignarse y confesarse. Aplicar esa sabiduría. Confesarse para que Dios agarrara a uno confesado. Sí. Profesor, ¿por qué nosotros tenemos 3 padres de la patria? Diablo, sí, vamos. Esto es así, sin vaselina, profesor. Esto a los Fokker. Esto es así. Lo primero que te voy a decir es lo siguiente. La República Dominicana, en muchos casos, descuida por completo su historia. A pesar de que tenemos la academia, yo soy yo soy profesor de la Escuela de Historia, yo formé en Historia en la UAS. Allá hay 40 profesores de Historia, hay un instituto de Historia. Pero hay asuntos que nosotros nunca lo hemos discutido. Que no nos atrevemos o no queremos, o no sabemos también. Pero hay un diputado, Alexis Jiménez. Sí. No sé usted. El PRM, sí, yo lo conozco. No era del PRD. PRD. Pero era en el 2013. Digo que en el 2013. Sí, pero ese pasó al PRM. Esto está bien. Sí. No. No, te estoy diciendo porque fue miembro del PRD. Sí, en ese entonces siendo el PRD. Siendo el PRD. Él introdujo al Congreso de Cámara de Diputados una ley para decretar o para proclamar a Duarte Sánchez Mella como padre de la patria. Bueno, como el 13. Explícame. ¿Pero por qué? Porque él, tú sabes que Werner Félix es el director de la Dirección de Historia del Congreso. Historiador, premio nacional. Uh-huh. Entonces, los congresistas para hacer una ley no pueden repetir. Tiene que ver el background, tiene que ver los antecedentes. No puede repetir una ley, no puede confundir. O sea, entonces, ese muchacho está ahí para esto. Y parece que él le pidió, búscame ahí sobre las leyes que hay sobre los padres de la patria, declarar. No hay ninguna ley. No hay ninguna ley. Sino que eso aparece en la Constitución. Yo le pregunté a él mismo, búscame en la Constitución Dominicana dónde aparecen los 3 padres de la patria. Y me dice, en 1940, una ley donde mandan a colocar los 3 retratos de los 3 padres de la patria junto al de Trujillo. Dios. Eso es lo único que hay ahí en la Constitución. Esa ordenanza de 1940. 40. Una ley. Esa ley ahí. Entonces, claro que los 3 padres de la patria aparecen en el preámbulo de la Constitución Dominicana de 2010. Entonces, ellos lo fueron metiendo en el preámbulo. Pero no que haya una ley adjetiva para eso. Y por eso Alexis Jiménez propuso eso. Y parece que le dijeron, no, pero que ya no es necesario, porque si aparece en la Constitución ya no aparece, no es necesario una ley. Pero lo que yo te digo es que una cosa tan vital se deja así en el aire, como nación, como Estado. Claro. Se deja en el aire, eso así, de eso así. Bueno, entonces ya por ahí comenzamos a ver. Los 3 padres de la patria
Es cierto. Es que no hay una ley, es que vuelvo y repito, no hay una ley. No que hay diga, una ley. Estos son, en Alguien se lo tuvo que 1894, ocurrir. 1890, no, A alguien se lo tuvo que ocurrir que eran 3. Bueno, ahí Eran viene. tres. Ah, eso, exacto. Ahí viene, ahí viene. Tú, yo iba para allá. No, ahí viene. Ay. Son 3, pero bueno. Son 3, pero primero hubo uno, un segundo y un tercero. ¿Cuál fue el primero? Sánchez. Ay, Dios mío. Explíqueme. ¿Pero por Eso no qué, puede Dios ser. mío? No puede ser. Pero- Oye, yo tenía una novia descendiente directa de Pero- los Sánchez. Pero, Vamos a ¿qué ver. pasa? Y, Pero, y todavía tengo a mi cuñado, ¿tú le vas a quitar estatura que es descendiente de los Sánchez. a Juan Francisco? ¿Tú le vas a quitar? Para nada, pero es que eso no es lo que nos enseñan, profesor. Juan. ¿Qué usted Pablo- quiere que yo le diga? No. Tú dices, Juan Pablo Sí, y Juan Duarte. Pablo y Duarte son los tres. Esos son los tres, profesor. Sánchez fue el primero. Ajá. 1875 lo traen desde San Juan de la Maguana, donde había sido fusilado, a la Capilla de los Inmortales de la Catedral de Santo Domingo. Y esa fue ahí que comenzaron. Ese fue el que inauguró eso. Y ahí lo llamó el padre Alejandro Llenas, una personalidad extraordinaria, el doctor Llenas, que hizo el primer informe arqueológico. Mira, el primer informe científico etnológico lo publicó él en Francia. Wow. El doctor Alejandro Llenas. Vamos a hacer un programa sobre él. Pero claro que sí. Vamos a hacer un programa porque eso es una persona llegó- totalmente usted- desconocida. usted en llegó este para país. quedarse aquí. Entonces ya, el doctor Alejandro Llenas le dice, padre de la patria, míralo ahí, Sánchez. Bueno, se queda ahí. Entonces traen a los restos de Duarte. Apoteosis, 27 de febrero de Sí. 1884. Y ahí entonces Meriño dice, padre de la patria, Meriño, a Duarte. Oh. Y en el 27 de febrero de 1891 ya trajeron de Santiago, donde estaba enterrado, Mella. Lo llevan a la misma capilla de los inmortales y ahí Federico Enrique Carvajal hace una apoteosis. Padre de la patria. Ah, pero Ahí hay 3. Sánchez fue el primero, entonces. Sánchez primero, Duarte segundo y tercero Mella. Y por mérito, usted como conocedor, historiador. No. Por mérito, ¿quién es el primero? No, porque entonces habría que comenzar a analizar y ahí es un poco más delicado. Lo que quiero decirte es que porque la fórmula, Ulises erró. Eso es. Ulises erró. Un genio. Yo leí Los espejos de Duarte Un genio. del querido Pablo Mella, Pablo Mella. donde él habla de que esa solución política Es un genio. se decide ahí. Como el concilio de Nicea. Un malvado, Como el concilio de Nicea, profesor. mejor todavía. ¿Cómo? Oh, mejor. Ahí crearon algo. Crearon algo. Más efectivo. Más efectivo. El mito. Dele más para allá. efectivo porque Desarrolla ahí, profesor. Ulises erró. Otro programa sobre ese señor. Sí, ¿no? Claro, sobre Lili. Claro. Está comprometido ya, profesor. Claro, Pero Lili. ya usted tiene. Para tú entender- Ya usted ha pautado 3 programas, Para por tú lo entender menos. los dominicanos y la dominicanidad y el Estado dominicano, sin Lili. No hay forma. No hay forma. Entonces, Lilis, él prefería a Sánchez. Porque él era amigo de Juan Francisco Sánchez, el hijo de Sánchez, Papatín. Papatín. Que era miembro del Congreso, funcionario de Lilis. Y Lilis era amigo de Balbina Peña, la mamá de Sánchez, Ok. que está en el Panteón. Murió en el año 1895 y Lilis la visitaba todos los días. Oh. Era como su mamá. Sí. Lilis se asesoraba mucho de la gente, le preguntaban mucho a la gente. A Bonó, Pedro Francisco Bonó. Él iba a su casa y le dice, Bonó le gustaba en una mecedora. Y él hablaba y dice, don Pedro, ¿usted me deja sentar en su mecedora? Y dice, venga, ¿cómo no? Entonces le decía, eso quiero yo ver. Los problemas de este país con la claridad que usted lo ve. De ver esta mecedora. Imagínate. Como un halago, ¿te entiendes? Claro. Entonces, él le gustaba mucho, pero no hay duda de que los duartianos comenzaron a tener una fuerza extraordinaria. Sobre todo comenzó a publicarse el archivo de Duarte, 1888. Lo trae el doctor Ponce de León, lo mandan Rosa y Francisca Duarte. Son 54 documentos. Y entonces ahí comienza un poco a cambiar
esa historia de ese Duarte desconocido y que así había sido deturpado también por los que ganaron, Sí, sí. que fue Santana y Báez. Claro. Y cada uno de ellos, Santana cogiéndose y Báez también diciendo, nosotros somos los dos que hicimos el país. Por los pragmáticos. Sí, los que triunfan en este país. Sí. Porque los Duarte en este país fracasan. Eso es así. Digo, No, es así, es así. claro. Los Duarte tienen muchísima descendencia que fracasan. Ulises Francisco, para allá podemos decir que es una suerte de Duarte. No. Bueno, No. el único presidente democrático que tuvimos duró menos de 6 meses Wow. ¡Tarán! Los Duarte fracasan. y dijo que no iba a repartir el dinero del Estado. Ahí cayó. ¡Tan! ¿Y ¿Tú tú sabes quién fue el primero que lo presionó? Luperón. ¡Tan! Y Luperón dijo, ese hombre era serio, pero no duró porque era serio. Realidades, son realidades. Entonces, nada. Entonces, entre los tres, ahí están los tres. El Duarte comenzó a ser bien ponderado, sobre todo porque venía de un pasado desconocido. La Duarte nadie lo conocía aquí. Duró 20 años. Es ideal y moldeable eso. No, 20 años. Fuera. Y cuando Claro. viene la restauración, los restauradores no lo quieren. Y cuando muere totalmente desconocido. Pues eso lo dijo Félix María del Monte, que escribió una cronología. Se apagó como un meteoro de poca luz. Y todos ellos diciendo. Y hay una frase que se la achacan al padre Meriño, que es que cuando dice, usted va a hacer la apoteosis de Duarte en la catedral el 27 de febrero de 1884. ¡Ay, pero qué puedo decir yo de ese desconocido! Mentira, lo había conocido en Venezuela. Pero bueno, le achacan la frase. Entonces, Duarte es bien desconocido. Tan desconocido que en la primera elección que se hace después de la restauración, gobierno de Cabral, 1867, ahí hubo 5,000 y tantos de votos por la cual gana Cabral. Duarte recibió 3 votos. 3 votos. 3 votos. Pero aún así yo quiero saber quiénes son esos 3 votos. Porque yo no me puedo quedarme así. 3 votos. Quizás los que votaron no querían que supieran que fueron ellos. No, pero quiero saber porque Pedro Alejandrino Pina, que siempre fue un duartiano, ese sí fue grande, ese. A ese no le han dado el mérito suficiente, ¿tú ves? De San Cristóbal. De San Eso Pina. Míralo ahí. Eso Pina, sí, grande. Juan Pina, el papá. Los Pinas son grandes. Ahí fue que hicieron la primera bandera. No fue Concepción Bona. No fue Concepción Bona. Fue María de Jesús Pina que hizo la bandera. Ah, ¿no le gusta eso a ustedes? No, yo no estoy diciendo nada, Ajá, profesor. no le gusta eso a ustedes. Yo vine para que usted le gusta eso a ustedes. me quitara la venda. Los Bona no tenían ninguna participación política comparado con los Pina. Ahí en la cafetería Pacos. Con 10 esquinas Ahí fue Fabricado. que ella confesionó esa Sí, bandera. pero la casa de María de Jesús Pina. ¿Y por qué no en la casa de Concesión Bona que vive al lado? ¿Y por qué entonces ponen a Concesión Bona? Porque Concesión Bona murió vieja en 1901 y María de Jesús Pina murió en 1855, soltera. Nadie pudo defender ese legado, mientras que la otra sí. La ventaja de estar casada. Sí. No, y la ventaja de morirse viejo. Sí, pero aún también. así, en 1901. No, pero usted sabe que pero una, en 1901, una mujer soltera está bien. en esta sociedad. En 1901, cuando muere Concesión Bona, búscate las esquelas mortuorias, no se dijo nada al respecto. Dios. En 1933, cuando Alcides García Lluvere, porque Lugo Lobatón había publicado una tradición sanchista diciendo, fue María Trinidad Sánchez que hizo la bandera. Y entonces en 1933, Alcides García Lluvere, hijo del historiador García, dice, no, la tradición dice que fue Concepción Bona. Pero si yo te enseño, eso es un solo párrafo. Y de ese párrafo se han escrito libros. De ese párrafito. Bueno, pero yo no tengo herramienta objetiva para decir si fue una o fue otra. La tradición ya las mezcla a las dos.
Concepción Bona la hizo ayudada por Martiria Sánchez. A mí me gustan esas soluciones a veces. Esos son como los problemas de pareja. A veces hay que buscar una solución así. Pero dejaron afuera a María de Jesús Pina. Uno tiene que ceder, sí. Uno tiene que ceder. Que de ahí fue que salió gran parte de la conspiración del 27 de febrero fue de esa esquina. Tú ves. De la casa de Juan Pi. Ahí se escribió el primer documento de la patria. La capitulación. Vamos haitiana. a seguir esta conversación. Tenemos que seguir la conversación. Hay que seguir identificando. Vuelve. Sí, está bien. No, pero para terminar con los padres de la patria. 1894 hay una resolución entonces del Congreso pidiendo que se haga un monumento con el nombre de los tres. Pero en ningún momento dice que son padres de la patria. Un monumento con los nombres de los tres. Como una pirámide. Duarte, Sánchez y Mella. A la semana, otra resolución. No. Duarte y Sánchez, saquen a Mella. Y finalmente no se hizo nada. No se hizo nada. ¿Entendiste? No se hizo nada. Y eso se quedó así. Hasta entonces que ya... bueno, ya te dije, eso se quedó así. No, y está así todo. Está así todo. En el 2013 no pasó tampoco. En 2000 presos tampoco pasó. Pero parece ser que te tienen que traer a un jurista constitucionalista, porque yo creo que si aparece en la Constitución ya esto tiene valor constitucional. Sí, eso hay que consultarlo. Yo creo que, por ejemplo, la cuestión migratoria funcionaba primero como constitucional y luego se hizo una ley. Y mientras estaba en la Constitución, de eso se llevaba la gente. Entonces, eso es importante. Pero sí, ya la gente diría, ¿pero para qué vamos a hacer eso? Ya todo el mundo lo acepta. No lo acepta porque hay algunos que dicen que no, que hay un solo padre de la patria. Sí, sí. Y el problema no es eso. El problema es que cuando el Tribunal Constitucional pone una foto de Duarte y dice que es el único padre de la patria, el Tribunal Constitucional. Está mal eso. El Tribunal Constitucional. Está mal. Y se hizo. Está mal. Se hizo. Y se hizo inclusive hasta una conferencia de un historiador para demostrar que Duarte era el único padre de la patria. Eso yo creo que está contra la Constitución. Creo yo. No, si son tres, vamos a dejar los tres. Diablo, entonces usted está diciendo... Vamos a dejar los tres. El Tribunal Constitucional incurriendo en inconstitucionalidad. Ay. No, bueno. Ay, Dios. Oiga, señores, puedo estar equivocado. Ay, Dios. Y si quieren me pueden refutar. Soy un simple mortal. Claro que sí. Lo único que mi lema es: no creo en nada, en nadie, ni en mí mismo. El diablo. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, con el profesor José Guerrero, que va a volver, por supuesto, ya ha pautado por lo menos 3 programas. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir, darle a me gusta, claro que sí. Y además estamos en el canal 503 de Win TV para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche, la retransmisión también en Higüey, en la señal de Telecable Nacional, también Plataforma Viva, y en el Cibao Central en los principales canales de cable, principales empresas de cable del Cibao, de Santiago, de Puerto Plata, de Espaillat, de La Vega, etcétera. Bueno, no solamente son temas amargos, son temas duros que tratamos aquí en La Quinta Pata, también es momento de que cuando usted quiera una solución a nivel de postres creativa, diferente, pues contacte a la amiga Odette Hidalgo. Por ejemplo, vamos a degustar en breves instantes este hermoso mousse de limón. Pero además Odette no solamente hace postres caseros, interesantísimos, artesanales, con ingredientes de gran calidad, sino que también tiene soluciones creativas para detalles, regalos, como esta cuchara que está hermosamente diseñada. Ahí en pantalla pueden ver los contactos de Odette Hidalgo y también sus enlaces a esas cuentas de las redes sociales para que puedan ver cuál es la oferta interesante a nivel de diseño y también de postres de alta calidad y económicamente muy competitivos que, les digo, no se van a arrepentir.